Listo, muchachos, preguntas. Profe, ¿cierto que lo del first, second, third, for, todo eso funcionan igual en cons y en list? Sí, claro, claro, claro. El cons y o sea, todas dos son listas. Sino pues que list es una forma más corta de hacerlas, es una forma abreviada. Esa es la respuesta. Sí, pero todo le va a servir igual. Sino pues que ya en este punto pues nos evitamos tanta vuelta con el cons. Ahí lo importante es que pues las sepan procesar. Eso es lo más importante ahí. Profe, y cierto que, pues, no sé, o esa es mi percepción, de pronto al escribir menos caracteres puede pesar menos el programa. Más corto, sí, claro, por supuesto, más corto. Pero pues de todos modos en el diseño de funciones realmente no cambia gran cosa. Pero sí, en el programa se, digamos, si tienes ejemplos o algo así con list, pues mucho más legible que con cons. Pero pues ustedes deben entender el cons para poder entender, para poder, pues, digamos, entender la recursión. Es lo importante ahí. ¿Listo? Claro, Juan Felipe. Ok. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Porque básicamente hablan como tres, cuatro personas y no más. ¿Una otra pregunta, muchachos? ¿Antes de seguir? ¿No más? Ok. Bueno, muchachos, entonces ahora, antes de entrar al tema siguiente que sería abstracción, vamos ahora a hablar de definiciones locales. Resulta que algunas veces, muchachos, se requieren crear como variables o cosas que se repiten mucho en las funciones y que es molesto estar escribiendo, copiando y pegando. Entonces, esto nos va a ayudar mucho a algo que se llama local, que nos va a permitir crear variables que solo existen dentro de cierto contexto, o sea, dentro de cierto alcance. Entonces, el local viene, por ejemplo, ¿qué pasa? El local va a tener esta estructura. Va a venir la palabra local, luego va a venir un paréntesis, luego dentro del paréntesis van a venir las definiciones y después va a venir la operación que vamos a hacer con esas variables. Esto va a ser especialmente útil en las funciones donde se repiten muchas cosas. Entonces, en este caso, muchachos, cuando ustedes definen A es visible en todo el programa, pero resulta que B y C únicamente existen dentro del local. Y pues acá los operamos. Como A existe en todo el programa, pues se puede ver desde cualquier parte. Pero B y C únicamente existen dentro del local. Entonces, local va a tener la siguiente estructura. Va a tener, abren paréntesis y van a venir los defines, los que ustedes necesiten, y luego lo que usted necesita hacer con eso. Entonces, también podemos crear funciones que únicamente existan dentro de un local. Por ejemplo, las funciones auxiliares podemos meterlas dentro del local para hacerlo más sencillo. Entonces, por ejemplo, local, define f de x, por ejemplo, multiplica x y g de pw, pues hace eso. Y miren que g llama a f. También se puede hacer así de esta manera. Y miren acá, yo he definido valor. ¿Valor qué es? Valor va a tener dos funciones internas con el local. Entonces va a venir f de x por xx y g con pw. Y bueno, llamamos a g. Cuando se calcula g, se va a tomar, va a dar 45, el cual se le va a asignar al valor. Entonces, muchachos, ¿qué utilidad tienen estos locales? Entonces, por ejemplo, vamos a ver cuál nos sirve por acá. Por ejemplo, que es el del email. Entonces, el email, pues tiene varias cositas allí que me molestan. Voy a crear una copia acá. Entonces, vamos a diferenciarlo acá.
Entonces resulta que aquí hay cosas que se repiten acá. Entonces, por ejemplo, estar preguntando por, no, pues que aquí, por ejemplo, no, pues que aquí no. Sí, aquí se repite mucho, por ejemplo, muchachos, el tema del first y del el res de la lista. Entonces, miren que hay first y res. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Después de este, de preguntar si es vacía, pues yo puedo preguntar por el first y por el res. Yo podría aquí sencillamente colocar un else y acá colocar un local. El local tiene el área de creación de variables. Entonces, yo voy a crear aquí, define, el primero como el first de... voy a tomar remitente a... bueno, sí, hagámoslo con el first y con el res. El primero, que sería el first de LST ordenada. Y luego define el resto como el res de LST ordenada. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo voy a crear dos variables, una que va a tener el primero y otra que va a tener el resto. Entonces, vamos a aquí y acá, pues hago otro condicional que me va a evaluar el resto, que si es string. Entonces, ¿qué voy a cambiar? En lugar de tener first, voy a poner el primero y luego en vez de tener reds, voy a colocar el resto. Entonces, ¿qué utilidad tiene eso? Evitar escribir cosas repetidas todo el tiempo. Entonces, bueno, aquí tengo el first, const elemento, y aquí en vez del first, voy a tener el primero con el resto. Entonces, me estoy evitando, pero aquí falta, a ver, si es menor, pegue el, sí, está bien, está bien, está bien. Entonces, con esto, muchachos, me estoy evitando es tener que escribir first y reds. ¿Sí? Uno puede hacer eso. Entonces, voy a cerrar acá el cont, luego cierro el local, luego cierro ese else, luego cierro el otro cont, y finalmente cierro la función. Entonces, ¿qué he ganado aquí, muchachos? Evitar tener que escribir eso. Entonces, el local es muy útil para, digamos que si hay definiciones largas o cosas que se repiten, sencillamente almacénalo en una variable y sencillamente lo haces. Y eso pues nos va a ayudar ahorita en el tema que se llama abstracción. Entonces, para que ustedes observen, esto es exactamente lo mismo que vamos a tener acá. Entonces, vamos acá. ¿Dónde está el llamado? Aquí, ordenar. Miren que va a funcionar exactamente igual. Bueno, aquí está ya el llamado de checkSpec. Y ya creo que ya tenemos el checkSpec. Sí, aquí está. Entonces lo llamamos y observen que funciona exactamente igual. Esa es la diferencia. Juan Felipe, ¿cuál es la pregunta? Profe, entonces ya fuera de ese local esas definiciones no aplican. Correcto. Lo que está fuera de este local no existe ni primero ni resto. Sí, correcto, exactamente. Son variables que únicamente existen en ese contexto, o sea, dentro del local. Esto se llaman variables locales. Sí. Entonces, por eso es que dentro de esas variables locales se hace la misma operación, o sea, lo que se necesita, ¿no? Sí, exactamente, son formas de, exactamente, son para abreviar. Correcto, correcto. Entonces, bueno, entonces ese es el cambio que hay con local. Local tiene esa ventaja, pero vamos a ver la ventaja es ahora, que entre abstracción. Eso es lo que realmente me interesa de esa parte. Esperen, yo guardo lo que debo guardar porque vamos a hablar de abstracción. Entonces, ya es hora de hablar de abstracción. Por fin. Entonces, bueno, lo mismo. No, esta es la 7. Ya hemos avanzado. Bueno, la 7. Entonces, vamos ahora a hablar funciones como ciudadanos de primera clase y abstracción. Entonces, en abstracción local, vamos a usar fuertemente los locales. Por eso es que no hice una gran introducción a ellos, que ya van a ver la ventaja que traen. Entonces, muchachos, ¿qué va a pasar ahora? Vamos a tener funciones como ciudadanos de primera clase, es decir, que las funciones podemos tratarlas como valores. ¿Qué quiere decir? Que una función
puede recibir como entrada una función o una función puede devolver otra función. Vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Una función para sumar dos números, una función para restar dos números, una función para multiplicar dos números y una función para dividir dos números. Y aquí están. La función que suma, la función que resta, la función que multiplica y la función que divide. ¿Qué tienen en común esas cuatro funciones que ustedes ven acá? Las variables A y B, bueno, los parámetros A y B. Correcto. Exactamente. Recuerden que se pueden llamar de forma diferente, pero lo mismo es que son dos parámetros y el contrato que nos dice esos dos parámetros siempre. Que son dos números. Que son dos números, exactamente. Siempre son dos números. Entonces, muchachos, yo podría tener, en lugar de tener cuatro funciones, yo podría tener una función genérica que me haga cualquiera de las operaciones que necesite. Y entonces, ¿cómo haría eso? Y vamos a definir esta función operar. Y observen lo que va a cambiar ahora. ¿Qué pasa ahora, muchachos? Ustedes tienen los dos parámetros, que estos son números, sin ningún problema. Pero, ¿qué ven aquí, muchachos? ¿Qué acaban de ver aquí? El tercer parámetro, ¿qué es? Número, número, y saca número. ¿Cómo así? ¿Qué creen que es? Sí, Esa es Las funciones que acabamos de crear, o sea, las de primera clase. exactamente. Entonces, la función ingresa como f. Resulta que ustedes pueden meter una función dentro de otra función. Esto sí no lo permiten, si lo han visto lenguajes como los que han visto lenguajes en otro contexto, pues naturalmente eso no se permite, pero en este lenguaje sí se permite, que es que usted pueda ingresar una función y usarla. Miren acá, ¿qué hacen con la función? Sencillamente la usan, las funciones se usan. Y observen acá, AB, f de AB. Lo que hace es, entonces, yo ya puedo tener una función genérica que me suma, me multiplica y me divide. Y eso es lo que se va a conocer ahora como abstracción funcional, que es que usted ve como que hay cosas que se pueden hacer de forma parecida, pero lo que usted va a hacer, en lugar de hacer cuatro funciones que hacen cuatro cosas parecidas, es tener una sola función y usted le manda lo que usted quiere hacer. Y cuando veamos funciones anónimas en la próxima clase, ustedes se van a dar cuenta que eso yo ya puedo hacerlo a cualquier nivel, o sea, a cualquier nivel. Funciones anónimas es muy poderoso porque me permiten hacer prácticamente cualquier cosa, una función que permita una función como entrada. Pero bueno, por ahora, entonces, f de AB. Entonces, a esto se le conoce como abstracción funcional. ¿Qué es abstracción? Abstracción les permite a ustedes tomar un código que es extenso, en general. ¿Qué hice con este código que era extenso, que eran cuatro funciones? ¿En qué lo transformé? ¿En qué lo transformé? En una sola función. En una sola función. Entonces, miremos el ejemplo acá. Entonces, bueno, ya que estoy en este orden, entonces observemos este ejemplo. Entonces, tenemos, bueno, lo primero que va es mi nombre, luego va la fecha. Oye, hoy es 5 de septiembre ya. Pues pucha, de 2020. Está poniendo 4. Contrato. Entonces, operar, ¿qué va a recibir? Va a recibir dos números y va a recibir una función que recibe dos números y saca un número. Y finalmente esta función que me saca un número. Miren que cuando ya entran funciones, yo debo decir qué tipo de datos espera la función y qué salida tiene la función. En este caso, este f, pues recibe dos números y saca un número. ¿Estamos ahí, muchachos? ¿Estamos allí? De lo que significa esta parte en el contrato. Profe, yo esa parte del contrato no la entiendo muy bien. Es como parecido a una lista dentro de una lista. Es como, esta función tiene un contrato adentro del contrato. Sí, correcto. Exactamente. El contrato de la función que ingresa es parte del contrato de la función externa. ¿Por qué? Porque operar va a recibirle dos números, pero a la larga va a recibir otra función que tiene ese contrato. Entonces, el contrato de la función que ingresa toca colocarlo dentro del contrato de la función principal. Y esa es una de las cosas que cambia. Porque
usted tiene que saber a ciencia cierta qué es lo que ingresa, ¿sí? ¿Qué es lo que ingresa exactamente? Entonces, bien. Luego acá viene la descripción. Esta función permite realizar una operación entre dos números. Entonces van a venir aquí unos ejemplos. Entonces, por ejemplo, si digo operar 1, 2 más, ¿qué esperan que devuelva eso, muchachos? ¿Qué esperan que devuelva eso? 3. 3. Si yo tengo operar de 4, 5, ¿qué esperan que devuelva eso? 20. 20. Y así. Entonces, ¿cómo funciona esto? Operar va a recibir una X y una Y y una F. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? La función F la va a evaluar con X y Y. Y eso es lo que va a cambiar ahora. Entonces, vamos a empezar con el check SPED y observen. Operar 1, 2 más. Súmame 1 y 2. Va a recibir. Va a sacar 3. Y check SPED de operar 4, 5 y va a recibir una multiplicación. Y eso me da. Y observen acá. Entonces, ahí efectivamente va a dar. ¿Cuál es la duda, Juan Felipe? Profesor, y cuando, por ejemplo, f no sea un operador lógico, ¿cómo define f como una función? O sea, que no sea una función ya definida. Eso lo veremos. Esa respuesta te la daré la próxima clase con funciones anónimas, que es lo que me va a permitir hacer es eso, definirlas allí mismo. Y es muy ventajoso porque lo que va a pasar ahora es que usted tiene que tener una función externa y mandársela. Les voy a hacer un ejemplo. Piensen en eso. Yo quiero calcular la distancia entre dos puntos. Yo quiero una función, perdón. Entonces, resulta que la distancia entre dos puntos, x, bueno, P1, x, y, x0, y0, yo la voy a hacer acá, y P1, bueno, P2, x1, y1, ay, no me gusta la notación, P0 y P1. Entonces, a ver, váyase para acá, entonces P0 y P1. Resulta que hay dos fórmulas. Hay dos fórmulas para calcular la distancia. Una es la distancia geométrica, que es la raíz cuadrada entre x0 menos x1 al cuadrado más y0 menos y1 al cuadrado. Esa es la que ustedes usualmente usan. Y esperen acomodo los subíndices porque se ven horribles. Esa es la primera función que ustedes tienen. ¿Sí? Y eso no es x o x0. Y listo. Entonces esa es la primera función que se tiene ahí. El mouse aquí está. Entonces, esta es la primera. Esta es una forma de calcularla. Hay otra forma que se llama la distancia Manhattan. ¿Qué es la distancia Manhattan? Valor absoluto de x0, perdón, valor absoluto de x0 menos x1, valor absoluto, más valor absoluto de y0 menos y1. Y eso se le conoce como distancia Manhattan. Resulta que hay dos formas de calcular esa distancia, ¿sí? Y yo pues quisiera tener como una función que me calcule la distancia entre dos puntos y yo pueda elegir qué función deseo aplicar, ¿sí? Como que yo le diga, bueno, y podrían haber otras funciones más, pero bueno, estas son de cartesianas. Si ya nos vamos a otros planos que ustedes ven en cálculo 3, pues ya cambian esas fórmulas. ¿Por qué? Profe, es x1 menos x0, ¿cierto? No importa, porque el cuadrado mata al negativo. Usted realmente aquí no importa. Usted puede tenerlos al revés si quiere, porque el cuadrado siempre te va a dar positivo. Realmente no, sí, usted es x1 menos x0, pero realmente no importa, porque como son cuadrados, usted lo puede tener en orden que quiera y siempre le da lo mismo.
Igual, el orden creo que estricto es x1 menos x0, pero eso es exactamente lo mismo porque cuando lo llevas al cuadrado, te va a dar lo mismo. Bueno, muchachos, entonces tenemos esto. Entonces yo quiero una función que me calcule eso. Entonces, voy a poner acá. Entonces, fecha. Hoy es 5 de septiembre de 2020. El contrato de esta función es calcular distancia. Entonces, ¿qué va a pasar con calcular distancia? Va a recibir 2 posenes. ¿Se acuerdan qué es posene? Coordenadas. Una estructura. La estructura coordenadas, correcto. Y va a haber una función que me va a recibir 2 posenes y me va a volver un número, y esta función en general me va a volver un número. Esta función que ingresa se va a encargar de hacer el cálculo que yo quiero. Pero ¿cuál es el problema? Que yo exactamente no sé qué cálculo van a hacer, si distancia geométrica o distancia Manhattan. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Entonces, por ejemplo, yo voy a tener, por ejemplo, calcular distancia, make posene de 0, 0, con make posene de 1, 1. Si lo hago con, pongámosle 2, 2. Si yo lo hago con distancia geométrica, entonces eso sería 2 al cuadrado más 2 al cuadrado daría raíz de 4, que es, pero realmente no me sirve tanto, entonces dejémoslo así. Entonces, si lo hago por distancia geométrica sería 3 menos 0 al cuadrado más 3 menos 0 al cuadrado. 3 al cuadrado da 9, más 3 al cuadrado, 9, 9 más 9, 18, y esto sería raíz de 18. ¿Estamos allí? Raíz de 18. SQRT de 18. Eso daría eso. SQRT de 18. Ahora bien, vamos con el otro método, que sería, bueno, make posene 0, 0, make posene 3, 3, y vamos a hacerlo por Manhattan. Y por Manhattan sería 3 menos 0 más 3 menos 0, o bueno, 0 menos 3, pero es valor absoluto. 3 más 3, y entonces por distancia Manhattan me daría 6. Entonces, vamos a ver qué pasa con eso. Entonces, vamos a definir la función operar, calcular distancia. La función calcular distancia me va a recibir P0 y P1, y me va a recibir una función de distancia. Voy a llamarlo F. Y lo que va a hacer es F de P0, P1. No hay más que hacer ahí. ¿Y qué voy a hacer? Voy a definir dos funciones adicionales. Voy a definir distancia geométrica, que va a recibir 2 puntos, P0, P1, y lo que hace es calcular la raíz cuadrada de la suma de la resta de, del cuadrado de la resta entre posn-x de P0 y posn-x de P1 menos, bueno, este es el primer elemento, y el segundo elemento sería restar la distancia del posn-y de P0 y por Dios, posn, ahí está mal, posn, y aquí es posn, y aquí es posn de guión y P0 y posn de guión y de P1. Esta me calcula la distancia geométrica. Ahora la distancia Manhattan. La distancia Manhattan, creo que la estoy escribiendo mal, pero no importa, Manhattan. Entonces la distancia Manhattan recibe 2 puntos, P0 y P1, ¿y qué va a hacer? Va a ser la suma entre el valor absoluto, ¿de quién? De la resta entre posn-x de P0, posn-x de P1, debo cerrar el valor absoluto ahí, y luego lo suma con el valor absoluto de la resta entre posn-y de P0 y posn-y de P1 y 1. Estas son las dos distancias que yo tengo. Bueno, recuerden colocar los contratos de las auxiliares. Le faltó un CQR en el otro. Entonces, ya voy. Distancia geométrica
recibe cosn, y recibe y vuelve un número. Y acá voy a tener, sí, aquí faltó, que esto es elevado al cuadrado. Entonces, acá. Bueno, Profe, cierro entonces, allí. con lo que vamos a hacer en la siguiente clase, vamos a hacer que una función le podamos meter que haga la función que nosotros queramos. Sí, exactamente, eso es lo que viene. Obviamente aquí me toca definirlas. ¿Cómo así definirlas? Pues tengo que crearlas. Pero resulta que con funciones anónimas yo no necesito hacer eso. Yo lo puedo hacer dentro del mismo llamado a calcular distancia. Pero bueno, por ahora hagámoslo así de forma ineficiente. Entonces, el primero, check within. Entonces tengo calcular distancia con make posn 0, 0 y make posn 3, 3. Como SQR de 18 es un número irracional, entonces da 4.24. Entonces, esto debe dar aproximadamente 4.2426 con una tolerancia de 0.001. Bien. Y el otro, podemos hacerlo truncated expect de calcular distancia. Ah, bueno, me olvidó ingresarle la función. Y aquí ingresa distancia geométrica. Entonces vamos a usar esta función de distancia geométrica aquí. Esta función ingresa. Y calcular distancia de make posn 0, 0, make posn 3, 3, y aquí va a entrar distancia Manhattan. Entonces, distancia Manhattan, ¿y qué nos va a dar? Eso nos va a dar 6. Lo bueno de la distancia Manhattan es que, pues, no da números irracionales. Entonces, vamos a hacer esto y observen. Hay una... Ok, porque es que SQR espera un argumento y metió 2. Ah, ya me faltó cerrar un paréntesis. No hay problema. Me faltó cerrar un paréntesis arriba. A ver. Entonces, acá en SQR, falta cerrarlo aquí. Y aquí sobra un paréntesis por obvias razones. Entonces, observen allí, ambos test han pasado. Y observen, utilizo la misma función para esto. Obviamente, crear las funciones aquí es bobada, pero me sirve para ilustrarlas. Ya van a ver que estas funciones ni siquiera las voy a poner ahí, sino que en vez de poner distancia geométrica, voy a poner aquí directamente lo que quiero hacer, que ingrese como función. Entonces, ya con eso, yo ya puedo hacer las funciones como de la forma que yo quiero. Entonces, muchachos, hay preguntas hasta allí sobre esta partecita de cómo ingresan las funciones y cómo se utilizan. Observen acá, la función sencillamente la llama. Van a ver que por ahora es como bobada, pero ya cuando veamos más profundidad, cuando veamos las funciones anónimas, esto cobra una utilidad grandísima. ¿Tienen preguntas hasta allí, muchachos? ¿Tienen preguntas hasta allí? ¿Tienen preguntas hasta allí? Profe, tengo una pregunta o sea, ¿por qué es un ABS en distancia Manhattan? En distancia Manhattan se toma es la resta entre el valor absoluto de la resta entre ambos. Es por eso. La resta entre ambos. Es por eso. Sí, eso listo. va a ir muy relacionado con el local. Sí, correcto. Eso va a ir súper relacionado con el local. Ahorita estoy introduciendo cosas, pero eso va muy relacionado con el local. Bien, muchachos. Dame un segundito, por favor. Ya. Voy a abrir la puerta, ya regreso.
Listo, he regresado. ¿Preguntas aquí, muchachos? Más allá de lo que me acaba... Sí, pues ahorita vamos a... O sea, en el momento esto no tiene como mucha utilidad, sí. Eso es pues lo que les acabo de mostrar, solamente es como propósitos ilustrativos, pero sí, ahorita lo vamos a ver mucho mejor. Entonces, por acá, bueno, por acá, aquí piden hacer un programa para cambiar a dólares, yenes o a pesos. Entonces, aquí está la relación. Eso es cuando el dólar valía 3.000 pesos. Estas diapositivas ya muestran ser viejas. Hay que ponerle un 4 a eso. Entonces, ¿qué hacemos? Definimos las funciones para hacer las transformaciones de pesos a euros, de pesos a dólares y de pesos a yenes. ¿Alguna pregunta sobre estas funciones, muchachos? ¿Alguna pregunta sobre esas funciones? No, no, señor. Ok. Y miren esto. Y convertir, miren lo que pasa. Convertir va a recibir el número y ¿qué va a recibir? Una función. Porque el contrato de la función que recibe es así. ¿Qué quiere decir este contrato aquí, este pedazo? ¿Qué quiere decir eso? Pues que la función que llama recibe 2 números y devuelve un número. Y devuelve un número. Exactamente. ¿Y aquí qué pasa con este llamado? ¿Qué ven aquí? Pues le da un número y llama a la función a la que quiere convertir. Ahí a la que quiere convertir, exactamente, correcto. Entonces, ¿qué pasa? Porque ahora las funciones son ciudadanos de primera clase, porque usted las puede utilizar como parámetros de entrada. Ya hasta ahora teníamos solo que los números, estructuras y listas podían entrar como parámetros de entrada, pero ahora ya va a cambiar, es que ya las funciones pueden recibirse y pueden devolverse. Con devolverse vamos a verlo ya cuando veamos funciones anónimas, que se facilita mucho hacerlo, y es básicamente eso. Y bien, muchachos, resulta que, voy a explicarles esto antes de hacer el corte, resulta que hay ciertas funciones que se llaman filtros. ¿Qué son filtros? Básicamente los filtros reciben una lista y de acuerdo a cierto criterio me retornan, esto de filtros, creo que eso está mal. Entonces, hay ciertas funciones que se conocen como filtros. Vamos a entrar a la abstracción funcional. Entonces, ¿qué pasa con los filtros? Los filtros tienen la característica de que me permiten filtrar, o sea, me permiten sacar elementos de una lista que cumplan cierto criterio. Por ejemplo, sacar los números pares de una lista, sacar los números pares de una lista, sacar los mayores que 5, sacar los menores que 5. O sea, sacar lo que yo necesito. Entonces, ¿qué es un filtro? Un filtro toma una lista de elementos y retorna los cada elementos que cumple con cierto predicado. Entonces, por ejemplo, un filtro que filtra los números pares. ¿Y cómo son los filtros? Por ejemplo, es este. Vamos a implementarlo. Entonces, voy a hacerlo acá. Un filtro. Entonces, de esta manera, bien. Entonces, no, los filtros, o sea, los filtros tienen ciertas validaciones, pero lo que permiten hacer es sacar elementos de una lista que cumplan un criterio. Esa es la función de los filtros. Voy a hacer un filtro genérico. Entonces, un filtro. Y este filtro va a recibir una lista de números y nos va a volver una lista de números. En este caso, los filtros, recuerden que pueden venir listas de estructuras. Entonces, eso puede venir de cualquier manera. Ahora bien, luego viene el propósito. Vamos a hacerlo por los números pares. Entonces, vamos de una lista vamos a sacar los elementos que son pares. Y bueno, por ejemplo, tengo el llamado a filtro con una lista. Voy a llamarlo filtro. Sí, tengo que llamarlo filtro pares. Ya entiendo por qué lo hago así. Entonces, filtro pares. Desde listro pares voy a recibir 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué me devuelve esta lista? ¿Qué me devuelve esa lista? 2 y 4. 2 y 4, correcto. Filtro pares, otro ejemplo, como por molestar. List. ¿Qué me va a devolver? ¿Esto cómo va? ¿Qué me va a devolver? ¿Qué me va a devolver esto? Empty, ¿no? Empty, sí, porque no hay ningún par, correcto. Bueno, entonces define, filtro pares, y esto recibe una lista. Entonces, la primera vaina de siempre, como son listas, recuerden, la llamado recursivo,
empty del ST, pues va a volver empty. No hay nada más que hacer ahí. Ahora bien, si even es la función, even es una función que me permite saber si es un número spar. Eso ya es de Racket. O ustedes pueden preguntar por el módulo 2 si es igual a 0, pero even es más fácil. Even 2 pues va a dar true. Y even de 9 pues va a dar false. Even me pregunta. Entonces, si el primero de la lista es even, spar, entonces péguenlo a la salida. Y hágame el llamado recursivo con filtro pares del res del ST. Esto ya ustedes saben que es lo usual. Y en otro caso, muchachos, sencillamente llame a filtro pares con el res del ST. ¿Alguien me puede explicar por qué hice la línea 9 y 10 así? De esa manera. ¿Por qué la hice así? La línea 9 y la línea 10. ¿Qué pasa en la línea 10? En la línea 9 y la línea 10. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ven ahí? Pues estamos aplicando recursión, ¿no? O sea, comparamos si el primero de la lista, digámoslo así, es par, Uh-huh. pues lo insertamos simplemente, ya está. Pero si no, Ajá. el resto, ¿vale? Hacemos la recursión y volvemos a comparar, pero ya con el siguiente elemento que sigue. Y así iría sucesivamente. Correcto, exactamente. Y Santiago, correcto. Sí, claro, tenemos que hacer la evaluación con el primero. Si el primero cumple la condición de ser par, métalo a la salida. Y si no, pues sáquelo. ¿Cómo lo saco? Bueno, lo pego. Y ya. Eso es lo que hago ahí. ¿Qué iba a decir Juan Felipe? Ah, no, Bueno, también iba a explicar. eso no es como lo mismo que hacíamos para revisar si el primer elemento de la lista era otra lista. Sí, señor. Pero pues aquí lo que hacemos es pegarlo. Recuerden pues que ahí cambia, es como la forma de hacer. ¿Pero es claro hasta aquí, muchachos? ¿Es claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Perfecto. Entonces, pues vamos a usar el check spec para verificar que nuestra función esté bien hecha. Entonces, vamos a ver. Este tiene que dar empty, pues por razones naturales. Y bien, esto está mal llamado. Esto va a ir así y esto está definitivamente mal llamado. Aquí sobre usted y aquí sobre usted. Entonces, miremos que efectivamente esto da. Ah, bueno, nos faltó filtro pares con el res de la lista. Perfecto. Y ahora yo quiero una función que me saque los impares. Entonces, voy a coger exactamente lo mismo. Una función con los impares, pero ahora quiero filtro de impares. Entonces, filtro de impares. Me saque los números impares. Y los elementos que son impares. ¿Y aquí qué saldría? En vez de 2, 4. Ajá, es con 1, 3, 5. 1, 3, 5, correcto. Y aquí me saldría la misma lista, ¿no? Pues eso no hay mucho que decir ahí. Eso me sacaría exactamente la misma lista. Porque pues todos son impares. Entonces, observen lo que voy a hacer, muchachos. Observen lo que voy a hacer. Voy a coger esta función y sencillamente le voy a cambiar el nombre. Bueno, aquí tengo que cambiar es el llamado. Y voy a ponerle aquí filtro impares. Y observen lo que va a pasar. ODD. ODD me permite saber si es un número impar. ODD, ¿sí? Y acá lo que voy a hacer es poner los ejemplos con el mismo check spec. Entonces acá son filtros de impares. Filtros de impares. Bueno, usted me va a volver 1, 3, 5 y acá el siguiente pues me va a volver exactamente la misma lista. Entonces, miren lo que pasa. Eso tiene que dar bien. ¿Qué tienen en común estas dos funciones? ¿Qué tienen en común? Pues es que
son lo mismo, solo que una compara si es par y el otro sin par, pero el resto evalúan No. lo mismo, el primero o si luego el resto y así. O sea, lo que Es- cambia ahí es el predicado pregunta. Correcto, exactamente, Paola, exactamente, Santiago. Eso es lo que tienen en común, pues. ¿Qué podríamos hacer como para hacer un filtro más como genérico, que pueda filtrar lo que yo quiera? ¿Ustedes qué propondrían? Pues hacer una función así igual, pero en vez de la lista que reciba también la función. Y en vez de even o u odd, le pasa la función que recibe. Correcto. Y eso hemos realizado abstracción funcional. En el momento nos va a tocar crear las funciones por fuera y mandárselas, pero cuando tengamos funciones anónimas le van a ver la superutilidad que tiene esto. Ahorra muchísimo código. Y eso es lo que vamos a hacer. En lugar de tener dos funciones, vamos a tener una sola. Dígame, Juan Felipe. Profe, entonces even y ODD vendrían siendo la F. Sí, sí, señor. Vendría siendo la F. Y de hecho, nosotros podemos tener una función que me devuelva los menores, que, por ejemplo, que me devuelva los menores que 2. Y observen acá. ¿Qué cambiaría una función que me devuelva los menores que 2? ¿Qué cambiaría? ¿Ustedes qué cambiarían? Algo que me devuelva los menores que 2. ¿Qué devolvería esta función? ¿Cómo la cambiaría? Pues mientras hago el contrato, piénsenlo. Le digo, profe, Sí, si quieres. yo lo que creo es que se cambiaría el ODD o el even por simplemente que el first de la lista sea menor que 2. Menor que 2. Exactamente. Correcto. Eso es todo lo que hay que hacer. Exactamente. Y lo podemos probar acá. Y observen, es muy útil porque ustedes ven, hey, yo cambio esa cosita y como que hace lo que yo necesito. Entonces, ¿por qué no tener un filtro genérico? Y aquí solamente volvería el list con 1. Es el único que es menor que 2. Y observen. Y si fuese mayor que 2, ¿qué hago? Puedes cambiar la relación, el símbolo. Y muchachos, y aquí los introduzo a otra cosa que viene. Cuando veamos abstracción de datos, pues yo podría tener mayor y menor con lo que yo quiera. ¿Y qué podría yo hacer con este 2? Yo ya quiero que sea mayor y menor con lo que yo quiera. ¿Qué creen que haría yo con ese 2? Ahora quiero una función que sean menores que 3, otra que menores que 5. ¿Qué cambio? También ponerlo como si fuera uno de los parámetros que recibe. Exactamente, eso es abstracción de datos. Y ya les he resumido prácticamente todo lo que vamos a ver hoy. En abstracción de datos, primero es abstracción funcional. Cosas que se hacen parecidas, pues ingresa una función. Y datos que se parecen o datos que siempre se comparan, pues ingresa un dato. Y ya la función se vuelve cada vez más genérica. Eso nos evita tener varias funciones para lo mismo. Naturalmente, cuando veamos funciones anónimas, ya van a ver todo esto junto. Y junto con locales, van a darse cuenta que las funciones quedan muy reducidas. Y eso es lo que ya venimos. Hasta el momento ustedes hacen funciones grandes para lo que usted necesita. Vamos a volverlas más pequeñas. ¿Tienen preguntas hasta aquí, muchachos, de cómo se hace esta parte de abstracción funcional? Básicamente con los filtros es eso. Sí, el ejemplo ricolino yo creo que se los haré en la siguiente clase, al principio. Eso es el ejemplo, bueno, tomo yo le subo más tarde ese ejercicio de esto, ¿listo? Porque ya el tiempo ya pasó hoy muy rápido la clase, ¿no? Ha pasado bastante rápido, se me ha hecho muy liviano así. Vale, muchachos, entonces descansemos hasta las 11:15, ¿vale? Creo que encontré la fórmula para dar clases en línea. Estoy totalmente conforme. Lo que sí me toca hacer, aunque ya es para el próximo semestre, que depende si es en noviembre o en febrero, porque eso aún no lo han decidido. Entonces, ya usaría Sócrates para los descansos. Eso, pero pues me toca programarlo y pues ya el tiempo no me da. Entonces, vale, muchachos. Nos vemos entonces a las 11:15. ¿Requieren algún código en Pastebin antes de irme? Pues profesor, a mí sí me gustaría que ese que acabamos de hacer y el anterior los subiera a Pastebin, si harías el favor. Sí, sí, ya lo subo. Sí, pero pregunta porque pues hay algunos que se quedan analizando. Entonces, yo sí me paro el computador porque a mí la verdad me cansa. Entonces, vale. Dígame. Una preguntita antes de que se vaya. Entonces usted dijo que ese 2 usted lo podría cambiar por lo que usted quisiera que fuera mayor o menor. Entonces eso vendría siendo como, digamos, usted tiene una f que es la función y entonces se podría hacer la g.
Pues no G, pero sí. O sea, G no es una función, sino un dato. En ese caso, póngale mejor número o dato. Pero sí. 05 de septiembre. O sea, ya, y de hecho uno puede tener dos funciones de entrada. Eso ya se puede expandir al nivel que ustedes quieran, ¿no? Eso ya pueden expandir. Listo, ahí les dejo el código y entonces nos vemos a las 11:15, ¿vale? Descansemos. Yo sí me paro del computador porque a mí me cansa estar tanto pegado. Entonces, vale, muchachos. Nos vemos entonces ahorita. Ahí les dejo el código.